Hola a todos, bienvenidos a este sexto programa de Hora UD. En este sexto programa estaremos analizando esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en la décima jornada de liga por 3-1 ante el Eibar, como siempre, acompañado de Miguel Jorge. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Muy contento por una nueva victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, que por fin nos asoma en esos puestos de playoff de ascenso directo, que cada vez que pasan las jornadas se nota, se va endureciendo la segunda división y es más difícil asomar la cabeza y sobre todo asentarte ahí. Ya llevamos una semana no descolgándonos de los puestos de playoff de ascenso y ahora, si no me equivoco, es la primera vez que nos metemos o dormimos en puestos de ascenso a primera división, por lo cual yo creo que es una magnífica noticia. Sí, la verdad que es la primera vez que, sí, que acaba una jornada con Las Palmas en puestos de ascenso directo. Sí, es verdad que en algún momento con alguna de las victorias hemos estado ahí durante algunas horas. Pero sí, primera semana que ya nuestra posición real es la segunda, es el ascenso directo, a solo un punto del Racing, empatados con el Cádiz, mejor diferencia de goles. Y ahí está Las Palmas, ya en puestos, pues como decimos, de ascenso directo, después de una victoria en la que reitero, igual que dijimos la semana pasada o que dije la semana pasada, que los resultados van saliendo, que Las Palmas sigue sumando y que todos vemos que quizás el juego puede ser un pelín mejor o que todavía hay margen de crecimiento. Por tanto, creo que son buenas noticias que Las Palmas esté consiguiendo sacar buenos resultados, eh, y que todavía veamos que hay un margen de mejora en el juego, pues por muchas razones. Antes de ir al análisis, cada uno, como siempre hacemos, deja su titular. Para mí, el mío es: hay que enamorarse del aburrimiento, Sergio. Te digo. He leído muchísimo, pero muchísimas críticas, entre comillas, en redes sociales, de que el juego que propone Luis García muchas veces es aburrido. No hay una frescura, a veces en ataque, o es todo un poco muy estático. Y yo, que me gusta a veces ver el aspecto positivo, quiero que veamos ese aburrimiento como que está haciendo lo correcto. Porque lo correcto, al fin y al cabo, nos dará buenos resultados a la larga. Que, como tú dices, hay que mejorar ciertos aspectos, por supuesto, faltaría más. Cualquier equipo tiene que mejorar entreno tras entreno, semana tras semana. Pero sin embargo, sí creo que por primera vez en mucho tiempo, la solvencia defensiva del equipo y la efectividad adelante en ataque nos está haciendo que esa línea sea cada vez más ascendente. Esa Unión Deportiva Las Palmas frágil para mí está en la otra línea, está desapareciendo y llevando a una Unión Deportiva Las Palmas muy, pero que muy segura. Sí, sí, total. Yo creo que la contundencia defensiva y la seguridad defensiva es más que evidente en este inicio de temporada. Y lo importante es que se mantenga durante todo el año, porque ahí pues nos hará estar en los puestos altos de la clasificación. Y mi titular, yo creo que sería que Las Palmas supo ser inferior, supo jugar sin el balón, perdió la posesión en el partido, pero supo jugar con esa base del contraataque, del buscar los espacios, del buscar un juego más directo. Y bueno, fue una Unión Deportiva Las Palmas quizás camaleónica, que no fue la que dominó el partido, que no fue la que tuvo el peso del partido, pero sí fue la que tuvo las ocasiones, sí fue el equipo que más peligro creó en área rival, a pesar de que, sobre todo durante los primeros 20 minutos, y ahora lo analizaremos, estuvo totalmente deportada por el Eibar. Pero Las Palmas creo que entendió el partido, creo que Las Palmas supo ser inferior en el partido, y a raíz de ahí y de una contundencia mayor que en otros partidos, creo yo, pues se llevó los 3 puntos, repito, sabiendo ser inferior durante el encuentro. Entonces, Em, Sergio, podríamos co- decir que la Unión Deportiva Las Palmas sabe jugar a todo un poco, ¿no? Por así. Camaleónica, como tú dices, creo que sería el mejor adjetivo ahora mismo para el conjunto de Luis García. Sí, además salía este dato de que el partido fue el mismo árbitro y los mismos goleadores que contra el Córdoba, pero es que el guión del partido también se me recordó mucho a ese partido del Córdoba. Un equipo que te presionaba alto, que no te dejaba salir y que Las Palmas a la contra y a la espalda de la defensa rival consiguió hacer mucho daño y marcar los 3 goles. Entonces, sí, yo creo que Las Palmas ha demostrado que sabe jugar a todo.
Em, y que sobre todo en ataques posicionales y en ataques y cuando Las Palmas tiene mucho balón, le falta encontrar ese dinamismo en el último tercio del campo, como ya hemos venido diciendo en las semanas anteriores, para crear más peligros entre defensas que quizás se cierren más, pero contra equipos que vienen a presionar muy alto y que quizás dejan un poco más de huecos a la espalda de la defensa, hemos visto que Las Palmas consigue crear peligro y consigue ganar no sé si con más solvencia, pero bueno, sí que consigue hacer eso, más peligro que quizás en otros partidos en los que los equipos vienen a encerrarse un poquito más atrás. Para mí, sabe sacar mucho más petróleo en este tipo de encuentros y no es casualidad que el partido ante el Eibar me recordara en muchas partes del juego, salvo por lo de la posesión y demás, pero bueno, en muchas partes del encuentro al partido del Córdoba. Para mí tenía similitudes en defensa al Eibar, dejando demasiados espacios, te diría, entre los centrales y los laterales. Por ahí llega el gol de Ale García, que después hablaremos. Por ahí llega el centro de Marvin, que también hablaremos después. Entonces encontré muchas similitudes entre esos dos partidos, con el mismo resultado también, pero sobre todo sacando más petróleo, repito, en el domingo ante el Eibar. Por lo cual para mí también es una buena noticia, porque tú dices, coño, el equipo eh, mm, no le importa entregar la posesión del balón, sabiendo que, oye, que si yo le doy un poquito más de bola al Eibar, el Eibar va a venir hacia mi campo, se va a abrir, ya estoy viendo que aún me dejan muchos más espacios atrás, por ahí encuentro hueco, ataco y mira, pues en esta ocasión, pues dos goles. A ver, el tercero de Clemente ya llega con el partido prácticamente terminando ya sentenciado, pero los dos goles de la Unión Deportiva Las Palmas llegan de esa manera, encontrando ese espacio que dejó la defensa armera, quizás en exceso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora pasamos a comentarlo todo más en profundidad, con algunos datos y demás, y vamos desgranando poco a poco el partido. Como siempre solemos hacer y como siempre repetimos, nombramos un poco las noticias de la semana en cada episodio, de martes a martes. Eh, y bueno, es cierto que esta semana tampoco ha habido mucho movimiento, no han habido grandes titulares, ha sido una semana bastante tranquila. Siempre repetimos que cuando se dan este tipo de semanas es buena señal de que las cosas están yendo por un sendero calmado, por así decirlo, pero sí es cierto que no queremos pasar por alto, o al menos yo no quiero pasar por alto, esa noticia de, bueno, todo el tema de la grada naciente que se dio en el partido del domingo. Nosotros queremos hablar de fútbol, no vamos a comentarlo mucho en profundidad, tampoco tenemos información directa nosotros y lo pueden leer en muchísimos medios de la isla, lo que pasó con Ultranaciente y demás. Simplemente, y yo quería dejarlo aquí, me parece lamentable que se use el fútbol, sea un partido de primera, de segunda o de segunda ref como pasó, para que dos aficiones o para que dos grupos ultras, porque no son aficiones, son un pequeño porcentaje de la afición, aprovechen para pegarse y bueno, pues para cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Más allá de eso, todo lo que ha pasado con Naciente, con Ultranaciente, lo pueden ver en los medios. Cada uno tendrá su opinión formada de lo que quieran, pero bueno, es cierto que ha sido la noticia quizás más destacada de toda esta semana y había que comentarla, pero como decimos, nosotros nos queremos centrar en el fútbol, en el análisis del fútbol y de lo que pasa dentro del césped y bueno, solo yo al menos quería dejar aquí que es lamentable que se pase o que se aproveche el fútbol para otras cosas que no son fútbol. Sí, es un tema muy visceral que incita a la fácil irritación, vamos a decirlo de manera un poco suave. Pero lo que sí es cierto que yo voy más a lo que sucedió por la mañana en cuanto al Alcalá. Las imágenes violentas y los disturbios nunca son buena señal. La violencia, mm, gracias a Dios, yo creo que poca gente puede estar en contra de este mensaje. Nunca será la solución a nada. Pase lo que pase, venga donde venga, y menos, por ejemplo, en el deporte. Eh, a raíz de ahí, lo que sucede después por la tarde con la policía, ya nosotros, por mucha opinión que tengamos, a favor, en contra, lo que sea, no podemos hacer nada, sino simplemente seguir al próximo partido en casa, que veremos cómo sigue este tema. Mm, termino, Sergio, diciendo
lo que realmente en esto creo que sí pensamos todos, que lo que dijo Luis García al acabar, que necesitamos a nuestra gente y sobre todo ese empuje y ese ánimo, esa escucha constante. Para mí ese sería el mensaje más importante. Repito, es un tema visceral que suscita a la irritación, pero el mensaje que más ha de calar entre todos es que necesitamos el ánimo de todos. Y ahí también entra, en este caso, la naciente. Totalmente. Como decimos, está toda la información de lo que ha ocurrido este domingo con esa grada en los medios y a partir de ahí cada uno forme la opinión que quiera. Dicho esto, pasamos a ese análisis del partido de este domingo de la jornada 10, Las Palmas 3, Eibar 1. Pues ya estamos en tiempo de análisis en este sexto episodio de Hora UD, Miguel. Déjame primero recordar que nos pueden seguir en redes sociales Hombre, en por supuesto. arroba Hora UD barra baja podcast. Ahí, pues bueno, recordamos cada vez que subimos episodios. También en todas las plataformas de audio nos pueden seguir y escuchar. Les animamos a que nos comenten. Se pueden dejar comentarios en casi todas las plataformas, en YouTube, en iVoox y demás. Entonces, pues que comenten cualquier cosa que escuchen durante el programa y dar pie a tener eso, una conversación con los oyentes cada semana. Dicho esto, vamos ya a esas claves de Las Palmas 3 Eibar 1, como decimos. Una victoria que deja Las Palmas en puestos de ascenso directo al finalizar la décima jornada. Pero que empezó un partido y por aquí va la primera clave en la que yo creo que los primeros 20 minutos fue un baño total de Eibar, fue una presión súper intensa de los visitantes que supieron ir hombre a hombre durante muchos momentos a Las Palmas a no dejarle circular y que durante los primeros 20 minutos es verdad que hay un lanzamiento de falta que tiene que despejar Jorca, que no hay tiros muy claros que tenga que aparecer el portero croata, pero sí es cierto que la sensación de que el Eibar estaba ahogando a Las Palmas, de que el Eibar era muy superior a Las Palmas, de que Las Palmas no podía salir de su propio medio campo y de que en cualquier momento en un centro, en una jugada, podía llegar el gol del Eibar, estaba clarísimo. Sí, bueno, a toro pasado, gracias a Dios, nos sirvió para, para mucho todos los esfuerzos del equipo vasco, pero lo cierto es que vimos por primera vez, mm, bueno, de las primeras veces que veo a una Unión Deportiva de Las Palmas siendo dominada. No sé si el plan de partida de Luis García era, oye, sí, es que diría, es que no recuerdo, corrígeme si tal, de las primeras veces que les entregan ellos la pelota, vamos a esperar a que lleguen y vamos a través de ahí vamos a ver cómo nosotros hacemos daño. Que luego a la postre, pues fueron los espacios que ya previamente mencionamos. Mm, ¿Me pareció mal? No, bien tampoco, sino simplemente supongo que se adaptó. Evidentemente, que venga el equipo visitante a tu casa a dominarte no te gusta, es obvio. Se vio con ese run run en las gradas, pero sí es cierto que la lectura positiva de ese primer cuarto de hora en el Gran Canaria es que Las Palmas supo aguantar el arreón. Que ese arreón contra los Deportivo de La Coruña, Villeremay, contra Íñigo Vicente en el Racing Arana, en el Racing, etcétera. Em, ¿Pasará lo mismo? Lo dudo. Ahí creo que te estás ya enfrentando a púgiles más pesados y jugártela a esa carta quizás te puede venir un poco en contra. Pero repito, aguantó el arreón y ya poco a partir de ese minuto 20, ese Ecuador de la primera mitad, se asienta Las Palmas en el partido. Lo que hemos venido diciendo de aquí para atrás, los mini partidos, el primer mini set, por así decirlo, se lo llevó el Eibar, lo estudió Las Palmas y salió. Encontró muchos espacios, se activó para mí mucho más el centro del campo con Amatucci y Loyodis. Creo que es el de los pocos partidos que recuerdo hasta ahora donde tuvieron bola los dos. Creo de aquí para atrás tenía la bola uno sí, uno no. Yo creo que en este contra el Eibar los dos supieron, como por así decirlo, hacer las funciones, intercambiarse funciones en ocasiones. Corrió Loyodí, daba el balón a Matucci, corría Matucci, daba el balón a Loyodí. Creo que anteriormente no era así.
y me gustó y después llega el gol de Ale García. Por lo cual creo que esa primera parte de la Unión Deportiva Las Palmas fue positiva. Nos dominó, pero subimos resistir y prepararnos para atacar. Sí, totalmente. O sea, de los primeros 20 minutos en los que eso, Las Palmas estaba totalmente ahogada, porque intentaba salir jugando desde atrás y, y el Eibar robaba en campo rival, robaba en la frontal del área, y a partir de ahí creaba pues esos centros y demás que no terminaban en disparos. Pero sí es cierto que a partir de ese minuto 20 yo creo que Las Palmas se asienta mejor en el partido, creo que da un pasito adelante y consigue salir un poquito más, ya no está tan ahogada en su propio área, en su propia frontal del área. Y luego, ¿cuándo consigue hacer daño a Las Palmas? Pues cuando Iván Gil, por ejemplo, o cuando lo yo dijo a Matucci, que así llega el gol de Ale García, consiguen darse la vuelta, consiguen tener espacio para atacar a la defensa, porque una vez el balón llegaba a esas zonas y el jugador de Las Palmas conseguía darse la vuelta, es cierto que había muchísimo campo para correr y para crear peligro. Pasó dos o tres veces en la primera parte, por ejemplo, ese disparo de Lukovic que le dan la cara al portero, que la para el portero sobre Mm. el minuto. Yo creo que ese es justo el cambio de dinámica que hay en la primera parte. Total, porque yo creo que ahí encuentra Luis García el hecho de percatarse y decir, quizás un poco blandos en faceta defensiva. Quizás el punto débil de Leibar está aquí. Y es verdad, a la postre fue así. Pero es, como tú bien dices, ese primer remate que se la lanza claramente a la cara, al pecho, a la cara, mm, desencadenó todo lo demás. Estoy muy de acuerdo ahí contigo. Sí, y Ah, que por cierto, em, te corto un segundo, Sergio. Iván Gil, que dijimos la semana pasada. Fustero o Iván Gil. Creo que será, sí. será mejor cuando uno de los dos no esté. Oye, no vimos ese gran Iván Gil, pero vimos uno brotes verde. Yo creo que eso también no hay que pasarlo por alto. Dentro de No, cómo ya. venía, ¿eh? De cómo venía, unos, Sí, unos total. brotes verdes. Totalmente. Y dentro de que hay que entender el contexto de partido en el que Leibar, es que, repito, estaba ahogando a Las Palmas, me pareció una muy buena. Los primeros 20 minutos me parecieron perfectos de Leibar. Le faltó tener ese acierto de cara a gol. Y es cierto que dentro de ese contexto de partido, Iván Gil, cuando tuvo el balón y tuvo las ocasiones para girarse y hacer jugar al equipo, creo que lo consiguió. A partir de ahí. Llega el gol ese de Ale García, como decimos, yo creo que una vez ese disparo de Lukovic del que hablábamos, Las Palmas entiende y dice, vale, le damos un poquito más el balón a Eibar, porque ellos no saben crear tanto desde atrás, son más un equipo de robar alto y hacer daño que de construir desde atrás la jugada, y a partir de ahí, de darle un poquito más de balón a Eibar, Las Palmas fue capaz de robar un poquito más arriba, y quería también aquí comentar que me pareció que la presión de Las Palmas, que las primeras jornadas nos parecían muy buenas porque iba todo el equipo a presionar alto, mucha intensidad. Me pareció en este partido un poquito floja, no se presionaba con tanta intensidad. En muchos momentos cuando Las Palmas salía, llegaban jugadores tardes a su posición de presión, a encimarle al rival que le tocaban marcar. Creo que es un punto que tiene que mejorar o que tiene que volver a ajustar Luis García, esa volver a tener esa intensidad en la presión. Pero bueno, como digo, Las Palmas le entregó un poquito el balón a Eibar, que ya se atascaba un poco más intentando salir desde atrás en tres centrales, y a partir de ahí, pues creo que se asentó unos metros más adelante en el campo. No creo excesivo peligro, pero dejó de sufrir tanto como los primeros 20 minutos hasta que Ale García apareció y se inventó ese gol. Sí, centrándonos en el primer gol del partido, ese tanto de Ale García. Tengo que decirlo, Ale García me parece ahora mismo uno de los futbolistas que más en forma está de la plantilla, si no el que más. Y muchísimo mérito, ¿eh? Yo eh, recojo cable, yo ni pensaba por asomo, además lo digo abiertamente, yo pensaba que él estaba ahí. No vi a Miguel Ángel Ramírez, pero un poquito ahí asomando la pata por el presidente, pero el pibe se ha ganado desde la pretemporada. Trabajó, trabajó, trabajó y ese trabajo le fue incorporando goles, 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 goles. Y si no me equivoco, es el futbolista que más tanto lleva de la plantilla amarilla. Chapó por él. Y además chapó por su actitud. Que a mí, mira, los goles entrarán unas veces sí, otras veces no. Pero la actitud de él en los 10, creo, 10 jornadas que llevamos es, 10 jornadas, sí. es innegociable. Más allá de eso.
volvimos a ver, ya aquí entrando en lo futbolístico, volvimos a ver a Ale García en banda, que para mí lo disfruto muchísimo más, lo disfruto muchísimo más. Asomó, y sobre todo el pibe no se piensa, el remate, él recibe bola, un gran pase de Matucci, de los primeros destellos, por eso digo que se intercambiaron funciones, ¿no? El pase de Loyodis lo hizo esta vez a Matucci, un gran balón al espacio, ese central lateral que deja el Eibar y Ale García la cruza con un remate con el interior al palo largo. ¿Pudo hacer más el portero? Pues quizás, oye, pero mira, nosotros ni nos va ni nos viene. Y desencadenó el 1-0. Terminando con Ale García, ya te doy la palabra. eh, no digo que vaya a ser o vaya a estar, no lo sé, a la altura de Pedri, ni muchísimo menos. De Moleiro no lo sé. Pero después de ver a Pedri, ves a Moleiro, te llega una Ale García, son tres jugadores para mí totalmente diferentes, cada uno de su madre y de su padre, son muy diferentes, pero me sorprende muchísimo y me causa hasta una sonrisa y una felicidad interna que sea Ale García ese recambio de ese jugador cantera, canario, que nos da tantas alegrías, porque yo creo que, repito, ninguno apostaba por él, salvo sí mismo. Y que le alabe tanto. Después de, para mí, yo no, repito, no me escondo si dije que yo, para mí, este jugador no debería estar en la Unión Deportiva Las Palmas en verano. Y mira, oye, me cayó la boca a mí, a ti no lo sé, pero probablemente Sí, sí, a miles sí, de sí, sí, aficionados también. seguro. Por lo cual, llegará su bajón, por supuesto, como cualquier futbolista, faltaría más. Y Pero más siendo joven. más siendo joven, pero la actitud es lo que más me tiene a mí enchufadísimo en su barco. El hype ese me lo crea su actitud. A sus goles es fruto de su trabajo, pero su actitud la resalto muchísimo. Sí, además, como decías, ¿no? Es un jugador muy distinto a Moleiro y justamente por eso no es un jugador que quizás técnicamente sea tan fino, que no tenga tanta calidad y demás, pero él lo sabe y por eso trabaja el doble o el triple de lo que trabajaba Moleiro o de lo que necesitaba trabajar Moleiro para brillar. Y ahí es donde le está dando las palmas muchísimo. A mí también me encerró la boca, yo también en verano decía que no era jugador para estar en la primera plantilla y ahora mismo, como dice él, es el jugador más en forma, no sé si el mejor, pero el más en forma seguro. Y luego es cierto que él cuando aparece, que él aparece en la misma temporada que Moleiro en el primer equipo, tiene un par de minutos los dos a final de temporada, si no me equivoco, o al inicio de una de las temporadas, la verdad que no recuerdo bien del todo, pero él cuando aparece, que debuta en la sub-19 con España también y demás, lo que se destacaba de él mucho era que tenía una facilidad tremenda para el gol. Creo que en su debut, en su único partido con España sub-19, creo que mete un doblete o algo así. O sea, tenía una facilidad de aquel entonces para el gol que está demostrando ahora. Mm. Yéndonos a la jugada del gol, que también explica un poco esos últimos, o esa segunda parte de la primera parte, como veníamos hablando, es una jugada en la que Amatucci consigue darse la vuelta y dejar toda la presión de Leibar atrás, porque se queda casi que un 3-3 en ataque, un muy buen balón de Amatucci y luego el gesto técnico en el gol de con solo un control se mete dentro del área, Sí, gira todo el cuerpo y la cruza, me parece espectacular bueno, de jugador que está enchufado, de que tiene mucha confianza, de que le están saliendo las cosas y de que tiene la portería entre ceja y ceja y lo volvió a demostrar una semana más Ale García. muy de extremo, muy de extremo con olfato de gol, porque está el extremo que le gusta pisar línea de banda, encarar, regatear, etcétera, pero después tú tienes ese que tanto se ve en la élite en primera división, por ejemplo, que como tú dices, con un control orientado, ese pack ya dejas atrás muy probablemente a tu marca y ya solo buscas encarar, bueno, encarar o directamente chutar, o sea, en dos, tres toques te estás haciendo un trabajo súper difícil, lo resumes y además sacándole petróleo. Por lo cual, algo que hizo probablemente en 7 segundos, 7 8 segundos, mm, es muy complejo. Esos pequeños gestos, esos pequeños pasos para el gol que tienes que hacer, lo hizo en 7 8 segundos con tres toques y que nos dio el primer gol, por supuesto. Terminamos por la otra banda que nos sorprendió porque ya vimos a Viti Marvin. Para mí, Viti es un jugador que si no está en primera división, ojalá lo esté con la Unión Deportiva Las Palmas, pero para mí es un jugador muy, muy
aprovechable, perdón, para muchísimos equipos en primera división. Me parece que como Luis García lo dijo después en rueda de prensa, es un jugador que te puede dar tanto que estará más enchufado o menos, pero te puede dar espacio, energía, abre, ensanchas a tu rival. eh, Vamos, por supuesto, la faceta defensiva ayuda bastante a Marvin. Se intercambia con Marvin. Para mí interpreta muy bien el juego también en ataque y siendo lateral, porque yo consigo a Viti como lateral, pero lo vemos en esa faceta de extremo y sigue interpretando en zona de tres cuartos, zona de ataque, muy bien el, el juego amarillo. Lo vimos, yo creo que para mí, después lo hablaremos en el debate, para mí Luis García ha encontrado su ataque ideal hasta el momento con los jugadores en activo que tiene y gracias a un gran Viti que por fin está rindiendo esta vez en el costado derecho y no en la izquierda como lo había probado, creo que por un poco por presión más para ver si encaja y a la vista estaba que donde encaja realmente es en el costado derecho. Hombre, también él lo probaba en la izquierda porque al no estar Luco mismo andaba a la delantera Ale García y por buscar esa profundidad, que fue lo que dijo Luis García, que lo metía un poco de titular, por buscar un poco de profundidad por esa banda derecha. Es cierto que a mí me dejó un poquito más frío, no, en directo al menos no vi tanta importancia en el partido de Viti, luego viendo el partido repetido sí es cierto que los esfuerzos defensivos son constantes, que el ensanchar el campo, esos tipo de movimientos que se hace para mover a la defensa, aunque no te llegue el balón a ti, los hace muy bien. Es cierto que quizás con balón no tuvo muchísimo peso y cuando le llegaba el balón, pues quizás no terminaba de estar del todo acertado. Repito, en muchos momentos también por la buena presión y por lo enchufado que estaba Leibar, todo, o sea, el rival también juega, siempre lo decimos, pero sí es verdad que hace un trabajo muy bueno y que como digo, a mí en directo no me pareció que tuviera tanto peso dentro del partido, pero luego lo ves repetido, ves acciones y te das cuenta de que quizás sin influir tanto con el balón, es un jugador súper interesante y súper aprovechable y que sobre todo en esa banda derecha da una profundidad que si se entiende bien con Marvin puede ser bastante peligrosa para Las Palmas. Es que, Sergio, para mí un jugador que tú sabes que es vital para el entrenador es cuando no está. Y, bien, y llegará el día que Viti por una lesión, por lo que sea, o por una sanción, no esté. Y yo creo que ahí se notará más todo ese trabajo invisible que a priori no se ve, no ve el espectador o no le da tanta importancia, pero que yo, desde el punto de vista de un técnico, creo que es vital para generar esos espacios, como tú dices, mover a esa defensa y a partir de ahí que otros construyan. Esto es como todo, cualquier equipo, en cualquier deporte, para que brille en el ciclismo Pogacar, los gregarios tienen que hacer su trabajo, pues esto es igual. A veces no es tan bonito de ver, pero aporta muchísimo para el juego para que otros brillen. Para mí Sí, ese sí. estilo es Viti. Y tampoco descartaría que en el próximo partido Luis García crea que lo mejor es tener a dos mediapuntas y vuelva a meter a Manu Fuster y a Iván Gil y el que se quede en el banquillo sea Viti porque quizás interpreta a Luis García que no necesita tanta profundidad en banda, sino que necesita más juego interior. Pues por ponerte un ejemplo, o sea, me parece que dependerá mucho del contexto del partido, pero bueno, gran partido de Viti, como estamos diciendo. Pasamos, si te parece, a esa segunda parte en la que yo creo que Las Palmas entendió mejor el partido, ya lo venía Sí. entendiendo mejor después de, como decíamos, ese cambio que hubo con esa jugada de Lukovic. Pero Las Palmas en la segunda parte creo que entendió mejor el partido y busqué un dato que me parece bastante interesante, es que en la primera parte la posesión fue 50-50, es decir, yo creo que a pesar de que en los primeros 20 minutos el Eibar presionó mucho y demás, luego Las Palmas supo contrarrestar eso. En la segunda parte la posesión es un 29% para Las Palmas, 71% para el Eibar. O sea, volvemos a lo mismo. Las Palmas le entrega el balón al Eibar, ajusta un poco la presión, ya consigue que el Eibar no llegue a tanto a último tercio del campo y Las Palmas a raíz de robos y sí, de robar en el centro del campo y demás y de salir rápido, consigue crear muchísimo peligro. Y es que en la segunda parte son 8 tiros, 7 a puerta. Por eso digo que hay que enamorarse del aburrimiento, Sergio. O sea, ¿qué es para la gente jugar bien? ¿Qué prefiere? ¿Tirar menos a puerta, pero más pases, más bonito, oles en la grada?
o, en este caso, Luis García optó, a la vista está por el resultado, la mejor decisión. Mira, ahora mismo vamos a entregarle más aún la pelota a Leibar, que Leibar tenga la posesión, porque ya hemos visto que deja espacios atrás, muchísimos. A raíz de ahí vamos a generar, si le entregamos la pelota, per se, fue lo que pasó, mucho más tiros a puerta y mucho más peligro, ya sea filtrando un pase, fue el gol de pase de Ale Suárez para Marvin, Marvin centro a Lukovic, o dejando ya cuando el Eibar esté reventado, que esté entregado, va a dejar espacios atrás o llegará un jugador de segunda línea. Acto seguido llega el de Clemente. Por lo cual hizo lo correcto. Es que a veces, repito, hacer lo correcto es lo necesario para obtener resultados. Y eso lo estudia. No es fruto de, joder, señores, no quiero pases entre centrales. No, no, no. O sea, todo tiene un sentido y todo tiene una directriz que marca siempre Luis García hasta el momento, porque le está dando resultados, está amparado por los resultados. Lo está haciendo bien Luis García en ese aspecto. No, no entiendo a veces esa necesidad que tiene la gente o el aficionado en este caso, de pasárselo bien, que sea todo tan vistoso, tanta alegría, ¿no? Es que a veces quitémonos un poquito la alegría y obtengamos el beneficio en otro lado, que es el resultado. Entendió, como tú dices, muchísimo el juego, la Unión Deportiva Las Palmas. Llegó el gol de Lukovic, que si quieres hablamos rápidamente de Lukovic. Parece que el reset después de la expulsión le vino bastante bien al Balcánico. Yo lo vi muy enchufado. Bueno, creo que cuento unos tres tiros a puerta, si no me equivoco, unos tres, cuatro, por ahí debe de estar. Que unos le entra, otros no, pero oye, se le vio mucho más propositivo, más participativo en el juego. Llega su gol. mm, Se le nota también que cada vez, o al menos en este partido, conecta con Ale García, entiende qué pase le puede meter, a Matucci, Loyodis, Iván Gil, etcétera, Fuster, por lo cual, para mí, la segunda parte es muy inteligente y es de esas segundas mitades que te colocan ahí arriba. Sí, 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 total. O sea, como decimos, y creo que está bien definido el decir que Las Palmas entendió bien el partido. Hablabas de jugar bien y de tal. Te iba a responder que jugar bien es sumar los 3 puntos. Que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y Las Palmas ha jugado bien y ha sumado los 3 puntos, teniendo un 60% de posesión, pues contra el Cádiz o contra la Real Sociedad, Y partidos un poco tirando más menos, cerrados. Sergio, ¿eh? Y Y tirando tirando menos. menos, o sea, ahí estoy, ahí voy. O sea, ha tenido partidos en lo de tener mucha posesión, lo de atacar a defensas más cerradas y el encontrar una o dos jugadas que te hagan meter el gol. Y Las Palmas ha jugado bien y ha ganado y ha sumado los 3 puntos también, pues dándole el balón al rival y saliendo a la contra, pues como en Córdoba o como este partido contra el Eibar. Es decir, que es jugar bien, es adaptarse a lo que te propone el rival e intentar hacerle el máximo daño posible. Es cierto que Las Palmas en cada partido sale a intentar tener, a ser protagonista, a intentar tener el balón, porque al final los jugadores que hay en la plantilla destacan más de esa manera, pero cuando no se puede, y volvemos a lo del inicio del programa, sabe ser lo suficientemente camaleónica esta Unión Deportiva Las Palmas para adaptarse al rival, hacerle daño y tener diferentes registros y moverse en diferentes registros durante el partido. Que lo mejor para Las Palmas, y estoy convencido de que Luis García lo que quiere en cada partido es tener un 60% de posesión, controlar el esférico, que no te ataquen y tú atacar constantemente, por supuesto, o sea, eso es lo que quieren todos los entrenadores, pero cuando no se puede porque también hay un rival, pues ahí está esa capacidad de adaptación que tiene la Unión Deportiva Las Palmas y que creo que le está dando Luis García en los distintos partidos. Es que para mí, Luis García está demostrando semana tras semana que está convirtiéndose en un gran entrenador dentro, te hablo de los 22 que hay en 20, 22 que hay en segunda división, porque está sabiendo, según cómo le juega a un rival, sacar el máximo posible al jugo, el jugo en cualquier partido, en ese Yo, aspecto. yo ahí te pongo una pega, que es que me parece que ante defensas ante equipos que se parapetan más en su área, que defienden Le más cuesta, en ¿cierto? cerrado, le cuesta más a Las Palmas. Ahí creo que todavía, a mí me parece que es el aspecto que más tiene que mejorar Luis García, pero en el resto me parece que está haciendo un buen trabajo porque está dándole capacidad de adaptación a Las Palmas. Claro, pero al menos la buena noticia es que quedan
32 jornadas para mejorar esos equipos que se te encierren. Si ese ese juicio final fuera en mayo, diríamos, joder, esto Luis García no lo ha podido. Se me Sí, atragantan las matemáticas y por aquí no entro, lo siento. exacto, porque además es más o menos lo que venimos diciendo desde la primera jornada. Oye, cuando los equipos se encierran un poco atrás, le cuesta las palmas. Claro. Si esto se alarga, como dices tú, hasta la 42, pues será Hay cuando un sea un problema, problema. hay un problema, evidentemente. Sí que es cierto que la única pega que le pongo al partido es que el gol creo que era evitable, la portería cero hubiera estado muy bien. El gol llega, si te fijas, en una jugada súper embarrada que ni Ale Suárez ni Marvin consiguen tapar ese pase por dentro. Orcas hace una salida un poco rara. Hay creo que entre 7 jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, 6-7, que consiga el Eibar sacar el gol de ahí, es quizás la mala señal. Sí, también lo tenía apuntado, que es que el gol llega de Leibar realmente porque, o al menos lo que yo veo, Marc Cardona y Kirian no terminan de presionar al pasador de Eibar y consiguen por primera vez en toda la segunda parte dar un balón a la espalda de la defensa, coger a la defensa de Las Palmas un poquito adelantada y ahí mandan un balón y luego la jugada embarullada que hay en el área, como dices, que Jorca se queda ahí a media salida, Hmm. ahí tiene un momento de dudas, pero bueno, termina metiendo el Eibar. eh, y luego Las Palmas consigue responder con ese gol de Clemente, que si hablábamos antes de, de Ale García, lo de Clemente también no se queda atrás. Sí, el gol de Clemente, si te fijas, llega con el Eibar totalmente partido. La figura de Clemente me la guardo para el siguiente aspecto que siempre comentamos, o al menos el mejor jugador que nos pareció a cada uno. Ahí lo desengranamos. Pero sí es cierto que una cosa que me pareció reseñable es que con el 2-1 yo digo, buah, se vienen minutos de sufrimiento, pero no, oye, de las pocas veces o me sorprendió que Las Palmas sacara provecho de eso, es decir, hostia, en vez de encerrarnos atrás, vamos a intentar darle las tocadas. Y eso, por ejemplo, a mí, tiempo atrás, no me daba esa sensación. Para mí era gol de Leibar con 6-7 minutos, 6-7 minutos, y digo, hostia, se nos viene el run run, la grada, árbitro pita ya, pero no, Las Palmas. No sé, chico, fue hacia adelante, encontró más espacios también porque Leibar se entregó a la desesperada hacia ese hipotético empate y sacó Clemente el tanto que acabó fundido hasta que se tiró incluso la celebración al césped. Sí, sí, sí. Sí, lo que dices, yo creo que Las Palmas consiguió parar el partido una vez le mete el Eibar el 2-1 y a raíz de ahí enganchó una jugada, consiguió del 3-1 ya pues cerrar el partido y que no pasara nada más. Así que buena gestión, sobre todo en los últimos minutos, a pesar de ese gol de Las Palmas. Este es un poco el análisis que hacemos del partido como cada semana. Y nada, pasamos ahora a elegir al mejor jugador, el debate y ya cerramos por ahí este nuevo episodio. Como decíamos, vamos a elegir primero al jugador más destacado de esta semana. Hablabas de Clemente, Miguel, no sé si te quedas con él como el mejor jugador del partido. Para mí sí, para mí va un poco MVP del pueblo, el bueno de Clemente, porque, mira, me parece que es un jugador que pudo bajar los brazos tras 2 sesiones, creo que fue Racing de Ferrol y después Zaragoza, y pudo decir, mira, a su representante, búscame un otro equipo donde vaya a jugar y demás. Sin embargo, tanto Ale García como en ataque, pero en defensa, Enrique Clemente dijo, es un nuevo entrenador, un reset, voy a intentar ganarme desde el primer día que esta posición, que evidentemente hay una carencia en ese perfil izquierdo de la defensa de Las Palmas, voy a intentar que sea mía. Yo no soy lateral, da igual, lateral, tercer central, lo que sea. Voy a currar, a currar, a currar, a currar. Llegó el gol de Córdoba, siguió currando, siguió currando. En defensa no desentona, en ataque ayuda. Y el gol vuelve a colocarle o vuelve a dejarnos en evidencia que su celebración es su fútbol. El chaval en el minuto 93, no sé cuándo fue el gol. En el añadido Sí, prácticamente 93. se termina celebrando su gol reventado, sin aire, ya es que no tenía ganas ni de celebrarlo porque previamente
el trabajo de todo el partido corriendo, ayudando en ataque, ayudando en defensa, cerrando espacios con balón, sin balón, dio su 100%. Y cuando uno da el 100%, no se le puede replicar nada en absoluto. Para mí, te digo, MVP del pueblo, el mejor jugador, evidentemente, se lo llevará o la gente pensará que es Ale García por su gol, pero me gustaría realzar esa figura de un Clemente que, como que repito, pudo haber bajado los brazos y irse a otro equipo, pero se quedó, se ha ganado el puesto de titular y también creo que se ha ganado esa confianza de Luis García para decir, es imprescindible para mí. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo te iba a decir que complementando con lo que tú has dicho, para mí el MVP es Ale García y así le damos los mejores del partido a esa banda izquierda de los, no sé, de los realzados, por así decirlo, en esta Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? De los reivindicados, El, podríamos decirlo, ¿no? el ave Fénix de la banda izquierda Fénix, totalmente. Totalmente, Tiene mucho totalmente. mérito lo de los dos, Sergio. Tiene mucho mérito. Sí, sí, sí. Además creo que se complementan bastante bien. Trabaja Ale García mucho, que ayuda en muchas ocasiones a Clemente. La actitud defensiva de Clemente a mí me flipa. Él está siempre activo. Se nota, por ejemplo, esa diferencia cuando ha estado Cristian, ¿no? Ese estar activo, el quizás ser un defensa pesimista, ¿no? Como hablábamos la semana pasada, creo que lo comentaba, ¿no? Es eso, el ser pesimista, el saber que siempre te pueden atacar, estar siempre activo para cualquier corte. Y ahí pues Clemente con mucha actitud, quizás no es el jugador más dotado, aunque tiene una muy buena salida de balón, que es por lo que se le ficha en un primer momento. No hay que olvidar que Clemente fue internacional con categorías inferiores con España, o sea, que es un central era un central de mucha proyección. Y a raíz de ahí, pues bueno, eso, siempre está activo, siempre está en los cortes. A mí me encanta la actitud defensiva de Clemente y creo que se complementa bastante bien con una Ale García que está de dulce de cara a puerta y que lo volvió a demostrar una semana más. Así que bueno, ese doble MVP para la banda izquierda de Las Palmas lo podemos dejar así. Sí, además a mí, para terminar, soy muy fan en general de los ¿y por qué no? ¿No? En plan, bueno, ¿y por qué no me sumo al ataque? Sería Clemente, ¿no? Pues no, pues me sumo. Oye, ¿y por qué no le pego? Bueno, pues vamos a pegarle, ¿no? Pues soy muy fan de eso, porque otro a lo mejor diría yo, ¿para qué voy a subir si técnicamente las piernas no me dan? Pero oye, por probar, pruebo y ¿por qué no? Pues sale y ese impulso hacia adelante te va dando confianza y te genera que tú te vayas armando y dices tú, hostia, pues me lo creo incluso, ¿no? Y llego y aporto al equipo y ya no es solo lo que le doy en defensa, también le estoy dando en ataque y contribuyo con goles y esos goles significan puntos, etcétera. Por lo cual, creo que ahí el aficionado amarillo solo puede tener palabras de elogio para mí, para estos dos. Total, total. Em, Pasamos ya al debate de todas las semanas y la pregunta que nos hacíamos esta semana, que queremos reflexionar, es un poco si Luis García ha encontrado su ataque ideal con el de este fin de semana, con ese Ale García por banda izquierda, Luco en la punta de ataque y Viti en ese extremo derecho. No sé qué te parece a ti, Miguel. Para mí sí, aunque como tú dijiste hace unos minutos, no me extrañaría que en ciertos momentos prescinda de Viti. Pero para mí, en cuanto a enfrentarte a un rival que te vaya a dejar espacio, estos tres, Ale García, Viti y Lukovic, son los ideales para ese tipo de rivales a los que enfrentarte. Ahora bien, te viene un Racing, te viene un Depor, pues no lo sé. Pero ahora mismo, sin duda alguna. No me extrañaría que, por ejemplo, contra el Huesca rotara, porque como tú dices, quizás contra el Huesca una doble media punta no, nos puede venir mejor, pero tampoco descartaría que el día de mañana, cuando esté Sandro, ocupe ese perfil derecho. Pero a día de hoy, eh, a 21 de octubre que estamos grabando esto, con los activos que tiene Luis García, para mí sí ha encontrado su ataque ideal. A mí me parece también, y es lo que comentaba antes, que ese puesto de Viti va a cambiar mucho según el tipo de partido. A mí me parece que desde que llegue Sandro y de que esté al 100% se va a hacer con la titularidad. Y quería comentar algo que no me parece menor y es que cuando entra Kirian en este partido, entra en esa media punta. Entra sustituyendo a...
Pues al propio Viti, ¿no? Al que entra sustituyendo Kirian, creo que es, sí, porque... No, a Ale García. Ale García y pasa a Manu Fuster a la banda a la izquierda banda. y entra Kirian en esa media punta. No me parece extraño tampoco que la primera o las primeras titularidades de Kirian sea en ese puesto que decimos que está ahí un poco en el aire, entre Viti, ha entrado Pejiño por esa banda, ha entrado habitualmente Manu Fuster, ¿no? Que Eh, sea Kirian el que ocupe ese puesto con Loyodis y Amatucci por detrás. Em, Tengo aquí los cambios, entonces, Sergio. Primero fue Fuster por Iván Gil, como dijimos, ¿no? Uno por otro, que se va a entender mejor. No van a ni va a desentonar uno ni desentonar al otro. Y después a los 15 minutitos entró Kirian. Y ya fue como tú bien dices, tira a Fuster a la banda y ya aparece Kirian un poco más adelante. Que para mí, Luis García se obliga a tener a Kirian más adelante porque que te diría que la dupla Matucci y Loyodis vivió su mejor partido. No es casualidad que digas tú, hostia, yo ahora mismo no puedo quitar a la Yodis porque me está jugando bastante bien. Lo Yodis fue sustituido en el 90 prácticamente por Iñaki González y entonces se vio en ese aspecto obligado, entre comillas, a ver a un Kylian un poquito más adelantado. sí, sí, total. Por eso digo que creo que como tú bien dices, con los que tiene activos ahora, quizás Viti es el más titular de todos, pero a mí también me parece que es la posición, ese extremo derecho, que a veces es más extremo, a veces es más media punta, depende del tipo de partido. Creo que es la posición que más se puede ir moviendo y rotando según los tipos de partido que se espere Luis García. Creo que el resto está más o menos construido y que ese punto de la alineación de las palmas es el que puede cambiar un poco la estructura del equipo. Pues quizás vemos a un Marvin con más profundidad por banda o vemos a un Marvin más retrasado y con un Viti por delante que es el que dé profundidad. En otros momentos, pues eso, un Manu Fuster que acumule un jugador más en el centro del campo o Kirian, como estoy diciendo, que acumule un jugador más ahí en la media punta del centro del campo. Y como digo, esa banda entera para Marvin Parr, yo creo que ese punto de la alineación de Las Palmas es la que más puede cambiar y la que a su vez depende del tipo de jugador que haya, es el que más puede cambiar en la estructura del resto del equipo. Desde luego, lo que es evidente que hasta ahora, pese a que puede ser que a partir de ahora encuentre su once más Luis García, ¿no? Ese esquema que tanto como se suele pasar, te lo sabes de tu entrenador de memoria, esos 11 tíos que más o menos, salvo uno quizás que rote, ahora veremos quizás en las jornadas en adelante ya los 11 preferidos de Luis García. Mm, lo cierto es que el mayor mérito para mí, y lo decía por redes sociales que tiene el técnico, es que a todos y cada uno que entra en el partido, unos más, unos menos, pero la lectura generalizada es que los tiene muy enchufados a todos. s- eh, en cuestión de actitud, ¿eh? Luego, con balón o sin balón ya es otra historia, pero ganas de aportar tiene. No vemos un jugador desganado, etcétera. Evidentemente ya parece que con Pejiño poco contará, pero para mí los que salieron en esta segunda parte contra Leibar demostraron que son igual de partícipes por su trabajo y por el mérito, por ese peso que también les ha dado Luis García. Oye, que sea suplente no significa que no vayas a aportar al equipo, al revés, incluso puedes ser más determinante muchas veces desde el banquillo. Tiene mucho mérito que la plantilla crea en ti, no se te caiga o tenga jugadores que pasan, que no están implicados en la causa y en la lucha. Yo creo que como él dijo en el postpartido, está muy orgulloso del colectivo y le da ese valor a la victoria y celebra también lo positivo, que es que yo creo que a veces nos pasa que la afición, joder, va ganando, el equipo va segundo en ascenso directo y aún así parece como que no está contenta, no le es suficiente, ¿no? Hay veces que uno se tiene que parar y valorar los buenos resultados, porque lo bueno también hay que celebrarlo, no todo es malo, no todo es negativo. Cuando suceden cosas buenas, celébralas, pero siempre con la perspectiva de que hay cosas a mejorar, no que esas cosas a mejorar sean malas. No, al revés, son cosas, aspectos a mejorar. Para eso, coño, yo creo que en esa faceta, en este momento de la temporada, 10 jornadas, Las Palmas es para vista general, de la segunda división en general, es un equipo candidato a, claramente, ¿no? Totalmente, o sea, coincido en todo lo que dices. Yo creo que Luis García tiene a un buen grupo de jugadores muy enchufados. Hay otros que luego
pues cuando entran no le salen del todo las cosas quizás, pero bueno, que lo que dices, los tiene a todos bastante, bastante enchufados y, y que hay que destacar que Las Palmas va segunda clasificada, que es el equipo menos goleado de la categoría, que está consiguiendo construir a través de la defensa y que estamos a un solo punto del líder de la categoría. Yo creo que con todo lo que ha pasado durante el verano, con la confección de plantilla y demás, creo que nadie era tan optimista de ver a la Unión Deportiva Las Palmas funcionando desde tan pronto en la categoría. Que la temporada es larga, por supuesto, que el equipo se puede caer, esperemos que no, pero puede pasar. Pero estas 10 jornadas lo que está demostrando es que, y la clasificación lo dice, que Las Palmas está siendo el segundo mejor equipo. ¿Que hay otros que generan más? Pues sí, pues está el Racing, que es líder de la categoría, siendo el equipo más goleado. Pues hay distintas maneras de llegar a un mismo objetivo que es ascender. Las Palmas está eligiendo esta y como dice, ¿hay que mejorar? Sí, pero no todo es malo ni lo que hay que mejorar es el fin del mundo ni un desastre y hay muchas cosas buenas y todos los equipos y todos los entrenadores a los que le preguntan en las previas de los partidos destacan pues el buen grupo y el buen equipo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Totalmente de acuerdo. Cerramos si quieres el partido, ¿no, Sergio? Sí, listo hasta aquí bueno, está el debate y vamos a hacer como siempre cada semana un repaso a la segunda división. Déjame recordar una vez más que cada martes estamos subiendo los episodios en las plataformas de audio, en todas, Spotify, iVoox, Apple Podcast, en YouTube también. Y nada, que les invitamos a que sigan el programa. A que comenten cualquier cosa que escuchen durante el programa bueno, para tener ese diálogo con todos los oyentes y que nos pueden seguir tanto en Twitter en @horaud_podcast como en nuestras cuentas personales donde también estamos compartiendo opiniones y actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, @MiguelJS98 y @SergioDM con doble S y doble I. Recordado esto. Si te parece, Miguel, vamos al repaso de la segunda división de cómo quedó esta jornada, que deja, repetimos una vez más, a Las Palmas en puestos de ascenso directo. Vamos con nuestra querida Liga Hipertensiones. Como bien ha dicho Sergio, recordamos que nos sigan. ¿Dónde les encuentro? Yo no, ¿qué pongo en Spotify Podcast? No, no. Vayan a Twitter, como dice Sergio, Hora de Podcast. Y ahí tenemos los enlaces para que nos escuchen desde donde quieran. YouTube, Spotify, lo que más fácil les sea para sus dispositivos. Venga, vamos con la jornada. La jornada empezó el viernes. Espérate que se me traspapela aquí las cosas, hombre, se me traspapela. La jornada empezó el viernes con un donut, un 0-0 Andorra-Granada de manual, que no lo vimos venir. Sin embargo, el sábado ya abrimos con un Ceuta 2 Mirandés 0. El Ceuta poquito a poquito está creciendo y el Mirandés poquito a poquito se está hundiendo, para que tú veas cómo son las cosas, de casi ascender y obrar el milagro en Andúba a estar sufriendo bastante. El Zaragoza 0-5, Sergio. Zaragoza 0, Cultural Leonesa 5, dos expulsados. Paul se cargó, le pegó un puñetazo a la pantalla del bar, los expulsaron en el descanso, en un descalabre que no se antoja muy bien para un equipo histórico como es el Club Maño. Sí. Y Eh, además tienen ya nuevo entrenador, estaba el del filial, y firmaron hoy a un nuevo entrenador, viene a la segunda liga inglesa, Edu Seye, si no me equivoco. sí, del Reading. Así que Estuvo en el Reading sí, ahí, hizo buen trabajo. Vamos a ver cómo trata de levantar un proyecto que parece abocado a algo que no nos gustaría. Seguimos, bueno, seguimos, no, nos paramos aquí en el sábado porque la Real Sociedad B Huesca, próximo rival, no se disputó, es una jornada aplazada, porque los del Huesca, creo que un virus contagió a varios jugadores de la plantilla y demás, y se aplazó. gastroenteritis de casi toda la plantilla del Huesca, sí. Vamos, que había cola para ir al baño en el equipo del Huesca. Vamos al No sé domingo. si has visto en Twitter, el entrenador del Huesca es bastante activo en Twitter y demás. Y contestaba este fin de semana a una foto de un perro de creo que era de un amigo y tal.
Y típica cuenta de soricabismo, marcardismo, Mm. marcardonismo y de toda esta, pero del Huesca, le preguntaba, ¿qué tal la diarrea, mister? Y contesta, acabando, y el emoji este de las palmas de las manos como rezando. Ah, bueno, al menos se lo toma con humor. Sí, 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 sí. Venga, seguimos. Tenemos el domingo, ya entrando en el domingo, le gané 2 Málaga 0. Ojo con este partido. Real Valladolid 2 Sporting 3. El Sporting tenemos Huesca, Extremadura. El siguiente es en Gijón contra el Sporting de un Borja López, ¿no? Sergio. Borja Jiménez, Borja Jiménez, el ex del Leganés, un Sporting que está con la flechita para arriba. Castellón 0, Albacete 1. El partidazo de la jornada fue ese Racing 2, Deportivo La Coruña 1 en el Sardinero. Córdoba 1, Almería 1. Pinchó la Almería que venía en línea ascendente en el Nuevo Arcángel. Cerramos el domingo con nuestro partido, Las Palmas 3 y Bar 1. Y la jornada 10 de la Liga Hipertensiones se cerró con, atentos a este resultado, Cádiz 1, Burgos 3. En un Cádiz-Burgos, 4 goles. Vamos, eso, ¿quién se lo venía a venir? Poquita gente, ya te lo digo yo. La clasificación rápidamente, los puestos de arriba, líder Racing de Santander, la Unión Deportiva Las Palmas, segunda a un punto, para que siga algunos aficionados enfadados, que estamos a un punto de ser líderes momentáneos de la segunda división. El Cádiz se descuelga de los puestos de ascenso también con 18 puntos, pero por el golaveras Las Palmas está un puesto por encima. Cádiz tercero, 18 puntos. Deportivo La Coruña cuarto, 16. Almería quinto, 16. Burgos 15, sexto puesto. El Valladolid se descuelga, séptimo. El Andorra que poquito a poquito empieza a descolgarse con 15 puntos y todo lo contrario para un Sporting y un Ceuta que están noveno y décimo con 15 puntos. Me del quedo hasta, sexto al décimo, 15 puntos. es que te lo voy a decir, me quedo Sí. hasta sin saliva porque en 15 puntos está metido todo el mundo aquí. Te diría, del puesto 10 al Racing que va primero, hay 4 puntos. 4 puntos, sí, sí. 4 puntos para que luego no le hagan caso a Luis García que diga el pobre jornada tras jornada que tenemos que ser los más cuerdos del manicomio. Es que claro, después dice que es aburrido, pero es que no es aburrido, es que el pobre hombre lo que es cauto, dice, sabiendo lo que me viene y sabiendo que en esta liga es complicadísimo obtener resultados, que ya vemos que el Burgos le mete 3 en la propia casa del Cádiz, ¿cómo no podemos estar contentos con lo que estamos viendo en el Gran Canaria? Aunque haya muchísimas cosas que mejorar, pero al menos los resultados, que es lo más importante, están llegando. Total. Ya la próxima jornada nos metemos de lleno con jugamos el viernes, por cierto, vamos a decirlo, jugamos el viernes para que aún no lo Volvemos a sepa. jugar un viernes. Volvemos a jugar un viernes fuera. Volvemos a jugar un viernes fuera. Porque si contamos Granada, Huesca, Sporting y luego la siguiente salida creo que es a Valladolid, si no me equivoco, son 3 viernes y un domingo el Correcto. del Sporting. Sí. Bueno, Y, so- y sobre, y sobre todo que encadenamos jornadas de viernes, domingo, vuelve a jugar el viernes, vuelve a jugar el siguiente domingo. Por tanto, Las Palmas viene encadenando en las últimas 3 o 4 semanas. Es cierto que la próxima hay Copa en 3 semanas, pero las últimas 3 o 4 semanas viene encadenando Las Palmas. Parar desde un viernes hasta el siguiente domingo, es decir, 10 o 12 días. Y luego tener 4 días de descanso, es decir, jugamos el domingo y ahora volvemos a jugar el viernes, solo hay 4 días en medio, es decir, un calendario un poco raro. además, cuando sea Las Palmas Racing ese domingo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, juegas a la una. O sea, por ejemplo, un Racing Deport te lo han puesto a la una, ¿no? O sea, te lo ponen a un buen horario. No, no es muy común, pero bueno. Como decíamos, este viernes, 7:30, en Huesca, ante el Huesca, un partido que para mis presagios creo que no va a ser bonito de ver. Creo que no va a ser bonito de ver. Creo que es un rival quisquilloso y un estadio, si me permiten la expresión, putero. Un estadio complicado donde puntuar ahí no es fácil y veremos qué, qué once pone y sobre todo cuál es el planteamiento de la Unión Deportiva Las Palmas de Luis García. Por lo que estoy viendo y lo estoy terminando de comprobar, si los datos no me fallan, no ha ganado nunca Las Palmas en Huesca, en Bien, partido bien, Sergio, animando. oficial.
Ahí. Como animador hoy te ganas. Hoy te ganas el pan. Lo estoy terminando de mirar, pero sí un partido bastante complicado. El Huesca solo ha perdido un partido en casa esta temporada. Efectivamente, 9 partidos jugados en Huesca, 4 ganados por el Huesca y 5 empates. 0 victoria de Las Palmas en bueno, visitando al Huesca desde 2008 hasta 2022. Ahí está el dato. Y eso, un Huesca que esta temporada es de los mejores locales, como digo, solo ha perdido un partido. Mira, lleva los mismos puntos en casa que Las Palmas con un partido menos. Son 10 puntos sumados por el Huesca en el Alcoraz, 10 puntos sumados por Las Palmas en el Gran Canaria y el Huesca con un partido menos como local. Pero bueno, hay que fiarse de que Las Palmas es de los mejores visitantes de la categoría. Las Palmas no ha perdido fuera del estadio de Gran Canaria y solo ha recibido un gol. Y a partir de ahí, pues veremos un Huesca, sobre todo cómo llega físicamente después de lo que ha pasado esta semana por esa gastroenteritis que decimos que ha pasado casi el completo de la plantilla, según las informaciones que hay. Sí, lo que más o menos no, me tranquiliza, entre comillas, me da esperanza, es que mm, no me da la sensación de que sea un equipo tan sólido. O sea, lo veo, si te fijas en los resultados, eh, tira más a la irregularidad que a la solidez, porque pierde contra el Ceuta, pero le gana al Málaga, pierde, bueno, contra el Depor, pierde contra el Granada, pero después le gana al Burgos, solo 1-0 contra el Cádiz, que pierde. mm, es un equipo y te pones a ver la plantilla que tiene, no está del todo consolidada, pero eso no quita que su casa sea un fortín. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, veremos qué versión nos sale el Huesca y un partido donde se antoja muy del estilo de, para mí, el Cádiz, en el sentido de balón parado y pequeños detalles son clave para decantar el partido tanto para un lado como para otro. Total, total. Además, en este tipo de campos, equipos, como venimos diciendo, que se hacen fuertes en su propio estadio, al final son esos detalles y el estar activo en los partidos lo que te hacen llevarte los 3 puntos. Así que veremos cómo responde Las Palmas a esta salida a Huesca en una semana que ya avisamos que va a ser bastante intensa para Las Palmas con 3 viajes. Hmm. Lo decía Luis García hace un par de semanas que van a viajar a Huesca, van a volver a Gran Canaria, van a viajar a Extremadura para jugar el martes, van a volver a Gran Canaria y van a volver a viajar a Gijón el siguiente domingo y ya luego pues volverán a Gran Canaria. Es decir, semana que veremos cómo responde el equipo, que yo entiendo que entre el partido del Huesca y del Sporting no habrá muchos cambios en la alineación, pero en el del Extremadura en medio de Copa sí que habrá, pues me imagino que una convocatoria totalmente distinta y muchísimos cambios y caras nuevas en el once inicial, pero bueno, ya Oye, eso lo comentaremos la semana que viene. pero me gustó mucho, Sergio, que Luis García no ni se enfada ni busca excusas, ¿no? Él dijo muy estoico esto de decir yo controlo lo que puedo controlar, lo que no depende de mí, no pierdo mi tiempo ni me enfado en ese tipo de cosas, ya que no sirve de nada, nada va a cambiar. Nos adaptamos, nos toca viajar 3 veces, 3, 4 veces, un sinfín de horas de avión, bueno, pues ya está, es lo que tenemos. Y dice, cito textualmente, desde mi boca jamás tendrán una excusa. Y oye, para mí esa actitud eh, realza aún más su figura, ¿no? Porque no es que este fin de semana, en el lado contrario, en el Eibar, leí que su entrenador le dio un capote a sus jugadores, así, bravo por ello, porque jugaron en un clima muy húmedo. Es que cuando Vi, los vi una, entrenadores, vi, vi una captura respondiendo a eso y había exactamente la misma humedad en el mismo momento del partido en Eibar que en Gran Canaria. es que yo el team este de los entrenadores cuando cuando se meten en fregados que no le corresponde, que ni son Roberto Brasero, ni son científicos, ni nada, no controlas. mm, Ahórrate tu opinión. O si vas a hablar, que en este caso, como dice correctamente, lo que nos toca es esto, 3 viajes, lo haremos 25 convocados, rotamos para Copa, lo que sea, pero no hay excusa. Por lo cual, chapó y No, la no. respuesta de Luis García.
Ya lo hablamos cuando fue el sorteo, solo voy a repetir una cosa, que es que, por supuesto, no hay que tener excusas porque sabemos la insularidad que tenemos y los problemas que tenemos o las peculiaridades que tenemos en los desplazamientos durante el año. Eh, lo que sí que creo, o que yo al menos haría si decidiera, es, oye, dar un toque de atención a quien corresponda, federación, liga y demás, para que se tengan en cuenta esas peculiaridades y intentar organizar mejor los horarios por el tema de que Las Palmas no tenga que hacer tres viajes en la misma semana, porque es una putada, es así de claro. Que sabemos lo que tenemos y que no se puede usar como excusa, pero de levantar la mano y decir, oye, que se nos tenga en cuenta para las próximas veces que ocurra, para intentar pues que sea lo más cómodo para todos. Mm, tal cual. Sí, por así decirlo, oye, de momento no nos quejamos, pero tampoco nos expriman. No sería yo creo lo... Exacto, exacto, porque ya lo hablábamos, o sea, si uno de los dos partidos del fin de semana tocaran Gran Canaria, sería tan fácil como, por ejemplo, el partido del Huesca el domingo, el partido de Copa el miércoles, Las Palmas se queda de domingo a miércoles en Península, el jueves vuelve y juega el fin de semana en su estadio. Mm, O sea, tan fácil como eso, creo que no es un cambio tan drástico eh, y se permite o se facilitan muchos traslados para Las Palmas, más y mejor descanso para los jugadores, que al final es lo que hay que preservar, ¿no? La salud de los jugadores, que al final los jugadores que juegan en la Unión Deportiva Las Palmas están acostumbrados a esos viajes y a estar 3 horas en el avión, pero no deja de ser una pequeña carga que tienes encima. Pero, repito, simplemente levantar la mano, o si yo fuera el club, levantar la mano y oye, estamos aquí, tengan en cuenta estas peculiaridades que tenemos, pero como bien dice Luis García, no usarlo de excusa para que haya un mal rendimiento o para que haya un mal partido, porque Las Palmas sabe que cuando compite en cada temporada es el equipo que más kilómetros hace y el que más eh, se tiene que desplazar y más tiene que... Más horas de guagua ya, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, más horas de guagua y de avión hace en toda la temporada. Por tanto, bueno, repito, que no sea una excusa, pero levantar la mano y que se tengan en cuenta las peculiaridades de los equipos canarios creo que es importante. Con esto cerramos por hoy, cerramos este nuevo episodio, el sexto de Hora UD. Y nada, volveremos la semana que viene, el martes, comentando todo lo que ocurra el viernes en ese partido de Huesca y haciendo una pequeñísima previa, pues porque por esa misma tarde tenemos el partido de Copa del Rey contra el Extremadura. Así que nada, Esperemos que con una victoria el esperemos viernes. que con una victoria, porque tenemos la posibilidad, y creo que ya lo dijiste antes, de dormir el viernes como líderes de la categoría si Las Palmas gana en Huesca. Así que nada, estaremos muy atentos como siempre a ese partido, estaremos analizándolo aquí cada martes y nada. Muchas gracias por estar al otro lado escuchando y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene.